Buenas tardes, hermanos. Iba a empezar como ayer, buenas tardes, noches, pero no, buenas tardes, mejor lo dejamos así, en tardes. Como decía el hermano Cruz, mi nombre es Job Espino, mi nombre completo es Jesús Job Espino Ponce, vengo de la ciudad de Chihuahua, la capital del estado de Chihuahua. Estamos ahí trabajando en una iglesia que se llama Templo Bautista Bíblico de Chihuahua. Fue una iglesia que fue empezada por un misionero americano, el hermano Les Garner, que por la gracia del Señor, él todavía está activo en el ministerio, participando de una manera activa en lo que es el liderazgo, la enseñanza, la consejería, sobre todo de la iglesia, los hermanos, y damos gracias a Dios por eso. Tengo la bendición de estar casado ya por 11 años. Este año vamos a cumplir en el mes de mayo, cumplimos nuestros 11 años de matrimonio. Tengo la bendición de tener a 2 hijas, ya les hablé poquito de ellas ayer, los que estuvieron, ¿verdad? La que les mete el folletito de la invitación de la iglesia a fuerzas a sus compañeritos en el kinder, ella es Andrea, la más chiquita, y la que tiene que prepararse 3 carreras para poderse casar, la grande, ¿verdad? Es la otra, Jacqueline, y gracias a Dios por la familia que el Señor me ha dado. Y les reitero lo que mencioné ayer, hermanos, es para mí un honor, un privilegio y un gran placer estar con ustedes, que el hermano Cruz haya tenido a bien invitarme para esta actividad tan importante, tan especial como lo es una conferencia sobre la familia, buscando que nuestro Dios y solo Él pueda edificar la familia de cada uno de nosotros. He orado por esto, hermanos, durante mucho tiempo, o el tiempo desde que supimos de esta actividad, y aún antes de subirme en mi corazón estoy orando al Señor y le digo: Padre, solamente úsame, nada más. Es lo que queremos, es lo que buscamos, ser usados por el Señor. Así es que doy gracias a Dios por esta oportunidad. Voy a pedirles, por favor, que vayamos a la porción que nuestro hermano Moisés nos ayudó a leer, o nos coordinó en la lectura. Efesios, el capítulo 5, por favor. En esta ocasión no voy a leer nuevamente la porción porque lo estaremos haciendo durante el estudio mismo. Ya lo hicimos una vez, entonces no lo vamos a volver a leer, pero sí les pido que nos situemos o que nos encontremos ahí para estar a través del mensaje repasando, viendo estos versículos. Estamos viendo el tema, los peligros de la familia en los tiempos modernos. Y decía yo ayer que en realidad sí son muchos los peligros que la familia está enfrentando en la actualidad, pero hay algunos peligros o algunos enemigos que la familia tiene que no son nuevos, que no son recientes, que tienen mucho tiempo. Y podemos irnos hasta el inicio de la familia misma y vamos a encontrar algunos de esos peligros, vamos a encontrar algunos de esos enemigos. Y el día de hoy vamos a hablar de un segundo peligro que, por cierto, le digo, en realidad en la conferencia vamos a ver 3 peligros que he buscado la manera de definirlos, si se puede decir así, los 3, iniciando con la letra I, la palabra principal del peligro. Decíamos ayer que la indiferencia hacia Dios es un peligro. Cuando somos indiferentes a Dios en la familia, y en realidad desde que somos indiferentes en nuestra vida personal, ya estamos ante ese terrible peligro. Y el peligro que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es el peligro de ignorar y no seguir los roles establecidos. Ese es otro terrible peligro que la familia enfrenta el día de hoy. Sin duda, queridos hermanos y amigos, el tema de la familia es un tema que, estudiándolo, pudiéramos durar muchísimo tiempo hablando acerca de él. No por nada se hace una actividad como esta, en donde se dedican 2 noches y la actividad del domingo en la mañana para hablar acerca de este tema. Y ustedes creo que estarán conscientes junto conmigo de que es imposible abarcar todos los temas acerca de la familia en una actividad como esta. Por eso se selecciona una temática, por eso se trata de enfocar sobre cierto asunto para tratar de abarcar algunas cosas importantes y sobresalientes. Pero si quisiéramos hablar sobre ese tema, tendríamos que ocupar
mucho tiempo. Yo me atrevería a decir que fácilmente podríamos sacar una serie de todo un año, es decir, 52 mensajes, si lo tomáramos solamente al domingo en la mañana, en donde pudiéramos hablar sobre la familia, y aún así nos quedaríamos cortos. Nos faltaría tiempo. Tratamos de cubrir solamente algunos de los aspectos más importantes acerca de este tema, y sin duda, queridos hermanos, una de las primeras cosas que deberíamos hacer sería hacer un breve análisis, un breve diagnóstico de la familia el día de hoy en un sentido general, pero también en un sentido particular. Es decir, le invito por favor, hermano, a que medite en esto. Sabiendo usted lo que el mundo está haciendo el día de hoy, analizando de una manera muy simple y muy breve lo que está sucediendo alrededor de nosotros, cómo se encuentra el concepto de la familia hoy en día. Piénselo por favor, analícelo rápidamente, brevemente, y luego voy un poquito más allá. Quiero invitarle a que también lo analicemos de manera particular, es decir, piense en un momento cómo se encuentra su familia, cómo se encuentra mi familia el día de hoy. ¿Cómo está? Piense, analícelo, vea lo que está alrededor y saque en su mente y en su corazón una conclusión. Por lo menos, en cuanto a responder a la primera pregunta, es decir, cómo se encuentra el concepto de la familia el día de hoy, creo que seríamos muy insensatos, hablando de cómo está la familia en el sentido general, seríamos muy insensatos si dijéramos que el concepto de familia en lo general el día de hoy está bien, está perfecto, no hay que hacerle nada. Porque yo decía el día de ayer que simplemente basta con ver las noticias, los encabezados, enterarnos de lo que está sucediendo alrededor de nosotros, y rápidamente nos daríamos cuenta que lamentablemente el concepto de la familia está hecho un caos, como se dice. Ustedes saben, queridos hermanos, que desde hace muchos años ya, porque podemos hablar desde los años 50 o 60 del siglo pasado, empezaron movimientos que, aunque en su inicio tal vez no querían atacar a la familia, terminaron atacando a la familia de una manera terrible, como fue la llamada liberación sexual, como se le llamó, y todo lo que eso desencadenó. Hay un libro del pastor Albert Mohler que se llama No podemos callar. Y en ese libro explica de una manera muy particular eso, cómo desde ese tiempo se empezaron a desencadenar cosas que fueron atacando y han venido atacando a la familia de una manera tan directa y tan terrible, que lamentablemente ha tenido un alcance tan grande que el resultado es lo que estamos viendo el día de hoy. Cosas como el hecho, lo dije el día de ayer, lo más básico, lo más simple y lo más sencillo, cómo se forma una familia, está siendo atacado. Y ya en muchos países las leyes mismas han cambiado el concepto de lo que es, por ejemplo, el matrimonio. Antes era universalmente reconocido como la unión entre un hombre y una mujer que formaban una familia. Ahora ya no es eso, ahora el concepto ya no es ese, ahora han buscado la manera de diluirlo y de ponerlo en un sentido en que ya no es la unión de un hombre y una mujer, sino es la unión de dos personas, sean lo que sean, hombre con hombre, mujer con mujer. Y ahora eso, y algunos hasta no se atreven a llamarlo como familia, como teniendo un poquito de miedo o de resistencia, ahora lo llaman una sociedad conyugal, ¿verdad? Ya no lo llaman un matrimonio, tal vez como tal. Todo eso, queridos hermanos, todo eso es un resultado de lo que desde hace algo de tiempo se ha venido dando y hemos llegado hasta ese punto el día de hoy. Seríamos insensatos si dijéramos que el concepto de familia en lo general está bien. Día tras día nos damos cuenta que ese concepto tan fundamental
esa figura denominada por la sociedad misma, la base de la sociedad, está siendo atacada, está siendo socavada, está siendo menospreciada y sigue siendo el blanco de los ataques más férreos, más fuertes, más intensos del enemigo, que sin duda él estaría encantado de desaparecer de la faz de la tierra el concepto de la familia. Estaría satisfecho si eso lo lograra. Cuando pensamos en la segunda pregunta, es decir, en cómo está mi familia, la familia de cada uno de nosotros, siempre, hermanos, siempre es un buen momento para hacernos esa pregunta y para evaluar constantemente cómo está nuestra familia. Es más, si me deja plantearlo así, creo que esto es algo que debiéramos hacer periódicamente en nuestra familia, juntarnos, en este caso nosotros como esposos, mi esposa, su servidor, y juntarnos aún con nuestras hijas, por muy pequeñas que estén, y poder platicar acerca de esto. ¿Cómo ven ustedes a nuestra familia? ¿Cómo les parece que estamos como familia? Hacer una revisión periódica, analizar cómo está, porque creo, queridos hermanos, que es muy fácil descuidar esto y es muy fácil caer en los engaños o, básicamente, lo que estamos viendo en la temática, los peligros. Es muy fácil sucumbir ante los peligros que la familia está enfrentando el día de hoy. Y no nada más analizar cómo está nuestra familia, sino creo, hermanos, que necesitamos constantemente pedirle al Señor de su ayuda, de su dirección, para encaminar nuestra familia hacia los planes y los propósitos que Él tiene para ella. Pedírselo, orarlo, rogarle al Señor por eso. Sin embargo, debemos estar conscientes que uno de los principales problemas que la familia tiene en la actualidad tiene que ver con los roles que Dios ha establecido para ella. Por cierto, esos roles fueron instituidos por el Señor, fueron diseñados y establecidos por el Señor desde un principio, cuando Él mismo la instituyó. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que la familia es la primera de las instituciones divinas? Y desde que Dios la instituyó, Dios estableció cómo debían ser esos roles para que la familia funcionara de manera correcta. Él los estableció. Y cuando pensamos en este tema, tenemos que pensar en diferentes directrices. Este tema va hacia diferentes lados. Por ejemplo, número 1. Usted no me va a dejar mentir en esto. No podemos negar que los esposos, varones que estamos aquí, que tenemos esa posición como esposos, yo lo digo así, por un sinnúmero de pretextos, por una gran cantidad de pretextos, hablo en un sentido general, hemos rehusado el asumir a cabalidad y de manera sana el rol que Dios ha establecido para los varones de ser la cabeza de la familia. Por pretextos, por diferentes situaciones, nos rehusamos a asumir a cabalidad ese rol. ¿Y cómo lo vemos esto? Porque ya sea que estamos abusando de él, de ese rol, y le digo una cosa, querido hermano, el machismo como tal, en realidad es un abuso del rol que Dios le ha dado al hombre de ser la cabeza de la mujer o la cabeza de la familia. Es un abuso, es un extremo el machismo. Es un pecado delante de Dios, si me permite decirlo así. Lo que es en sí el machismo es eso. Es un pecado, es un abuso, es un extremo. O también lo que ha sucedido con muchos de los varones es que han abandonado completamente ese rol que Dios nos ha dejado y esa gran responsabilidad que Dios nos ha dejado. Eso es lo primero. Segundo, las esposas, hablo en un sentido general, recuerde lo que le mencionaba el día de ayer, no es que el hermano Cruz me dijo, y diles esto, y enfatiza esto, ¿verdad? Porque la familia fulana, no. Sí, ahora sí que si nos llega a caer el saco, como se dice, no es porque yo sepa algo, sino es por lo que dice la palabra de Dios.
Porque muy probablemente estamos fallando, tal vez estamos fallando en estas cosas de las que vamos a hablar. Las esposas, número 2, las esposas, la mayoría de las veces, tal vez por necesidad, y otras cuantas veces por el mero gusto de, han tenido que tomar el papel y en ocasiones que han tenido que usurpar el papel o el rol que Dios le designó al esposo de ser la cabeza de la familia. Y cuando eso sucede, y miren, o sea, se entiende que a veces es por necesidad y a final de cuentas, si lo puedo decir así, Dios lo termina usando para el bien de la familia. A final de cuentas, porque solo Dios puede hacer eso. Algo que esté mal, solo Dios lo puede tornar para bien. Y si usted lo recuerda en la Biblia, en el libro de Génesis, encontramos una historia acerca de eso con José. Y todos los acontecimientos que le vinieron a su vida, él mismo al final, cuando se reveló a sus hermanos y su padre murió y que ellos estaban temerosos y dijeron, ahora que no está nuestro padre, José nos va a quitar la vida por todo lo que hicimos. José se topa con ellos y les dice que no les pese todo lo que hicieron en contra de mí. Y mire, esto es sorprendente, esto es maravilloso. Él dice, todo ese mal, Dios lo tornó para bien. Y hermanos, Dios es especialista en eso. Pero le costó a José, pero le costó a sus hermanos, pero a final de cuentas el plan del Señor se cumplió. Dios usó a José para preservar a su pueblo y que tiempo después de ese pueblo viniera nuestro precioso y glorioso Salvador Jesucristo. Dios lo usó. Y en ocasiones puede pasar eso, ¿verdad? Que por necesidad las mujeres tienen que asumir ese rol de liderazgo. Pero recuerde esto, el ideal no es ese. El ideal es como Dios lo estableció. Cuando eso pasa, voy a usar una frase un tanto medio política, si usted quiere, porque alguien lo usó por 12 años. Cuando eso sucede, resulta en un liderazgo espurio. ¿Recuerda eso? Que no era el legítimo, decía. Espurio, eso significa que no es legítimo. Y a final de cuentas, cuando la mujer llega a asumir ese rol que no le corresponde, ¿verdad? Obviamente hay cosas que habría que analizar ahí, pero cuando se toma eso, se tiene un liderazgo espurio que, aunque momentáneamente ha funcionado, aunque ha sido usado por Dios para sacar a la familia a flote, a final de cuentas, eso está fuera del ideal y del plan del Señor. Tercer directriz: las esposas, y yo sé que aquí me meto en terreno peligroso, y más porque estoy a muchos kilómetros de mi casa, ¿verdad? Y aquí no tengo para dónde correr. Las esposas, la mayoría de las veces por necesidad, por los tiempos que estamos viviendo, y otras cuantas también por el mero gusto, han abandonado el rol que Dios mismo estableció para ellas como cuidadoras del hogar y han hecho a un lado el tener el gran placer y a la vez la tremenda responsabilidad de ser ellas, ustedes, queridas hermanas, ser el primer flanco de ataque en lo que tiene que ver con educar a los hijos. Le digo, y aquí es donde, por ejemplo, podemos confirmar lo que yo decía el día de ayer con el posmodernismo, ese consumismo y ese individualismo, por la necesidad de tener, por la necesidad de querer darle a los hijos lo que nosotros tal vez no tuvimos, podemos envolvernos en esto y las mujeres fácilmente pueden hacer a un lado ese rol que Dios ha establecido como el primer flanco de ataque en eso de educar a los hijos, de instruir a los hijos, porque recuerde lo que decíamos ayer, ese flanco es la familia, no es la iglesia, no es la escuela, no es el gobierno, no es la sociedad, somos los padres.
Porque si usted lo recuerda, cuando el Señor le dio al pueblo de Israel el llamado Shema en Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios, resumiendo, con todo tu ser. Y dice, y estas palabras se las repetirás ¿a quién? ¿A tus alumnos de la escuela? Estas palabras se las repetirás ¿a quién? ¿A las autoridades? No. Estas palabras se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas literalmente en todos lados. Cuando salgas, cuando entres, cuando estés en el camino, cuando te levantes, cuando te sientes, cuando te acuestes, siempre. Y las pondrás en los postes y siempre. ¿Y de quién es esa responsabilidad, hermanos? De los padres. ¿Por qué? ¿Quiénes somos los más interesados? Ahora tengo que plantearlo así. ¿Quiénes deberíamos ser los más interesados en el bienestar de nuestros hijos? Sino nosotros los padres. Muchas de las veces esto es por necesidad, pero otras veces es por el mero gusto. Y cuarta directriz, los hijos actualmente han sido, y voy a usar una palabra que está muy de moda, los hijos han sido empoderados por los padres y por la sociedad misma hasta un punto en el que son ellos quienes mandan en las familias. O como alguien dijo, son los hijos en torno a quien gira todo en la familia. La televisión, la comida, las salidas y todo gira en función a ellos. Y un ejemplo puedo de alguna manera hasta ejemplificarlo en mi propia vida. A mí ahorita pregúntenme lo que quieran de Encanto y yo se los digo. ¿Sí sabe cuál es Encanto, verdad? La película. ¿Quién no de nosotros no sabe que de Bruno no se debe de hablar porque no se habla de Bruno, verdad? Es lo que dice la canción. Ahora, ¿por qué? Porque a mis hijas les encanta esa película y la ponen y la ponen y la vuelven a poner, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, nuestro entretenimiento aún puede girar en torno a ellos. Me tocó platicar con un hermano que él decía, yo me acuerdo en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando la televisión tal vez no era tan común, no había tanta variedad. Me decía, no recuerdo, creo que fue un pastor que me decía, a nosotros cuando llegaba cierta hora del día, mi papá se ponía a ver las noticias. Y él se sentaba y veía las noticias porque le gustaba estar informado, dice, y no podíamos cambiarle al canal. ¿Por qué? Porque estaba mi papá viendo las noticias. Pero ahora tenemos que andar correteando, ¿verdad? En un sentido a los niños. ¿Dónde dejaste el control? Y que cámbiale, y que si no, que... ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque estamos cayendo en eso, hablo en un sentido general. Se ha empoderado tanto a los hijos, y a veces por nosotros mismos los padres, por la sociedad, hasta ese punto en que todo gira en torno a ellos. Y mire, hermano, tal vez esto le pueda sonar un tanto radical, pero ese sutil engaño de que todo gire en torno a los hijos es un engaño satánico. No estoy diciendo que los hijos sean una cuestión satánica, eso es muy diferente. Bueno, depende cómo sea el suyo, ¿verdad? Pero no se crea. No estoy diciendo que, sino el hecho de que todo gire en torno a ellos es un engaño. Y un ejemplo bien simple y bien sencillo. ¿Ha escuchado usted acerca de un término que se le ha llamado así, el síndrome del nido vacío? Eso es algo que muchas parejas están enfrentando o están viviendo cuando sus hijos les toca estudiar, les toca casarse y se van de la casa y de pronto queda la pareja sola, el esposo, la esposa, y lamentablemente esto es sorprendente. Hay muchos divorcios en parejas que han estado unidos 35, aún hasta 40 años, y de pronto los hijos se van de la casa y la pareja, por haberse volcado a los hijos solamente, ya no saben lo que es la vida de pareja, no están acostumbrados a vivir el uno con el otro, y es cuando vienen los problemas. ¿Sabe por qué? Porque los padres cometemos el error de que todo gire en torno
a nuestros hijos. Y no estoy diciendo, porque ya veo a algunos jóvenes con ganas de decir, bájese pastor y ya no diga nada. No estoy diciendo que no sean importantes, claro que lo son. Decíamos y veíamos ayer, son herencia de Jehová. Son cosa de estima, el fruto del vientre. Son una bendición para nosotros, para nuestras vidas, pero recordemos esto. Con mucho respeto lo digo, no son los más importantes. Porque aquí es donde hablamos ya de los roles. Y le resumo lo que reza el mensaje. Y a lo mejor va a decir, bueno, pues ya me voy, me va a decir el resumen, ya me voy, pero no, quédese porque todavía me falta explicar algunas cosas, pero le resumo. El rol más importante es el de Dios. Es lo que Él dice, lo que Él establece, lo que Él ha dejado. Y podemos decir que ahí abajo, después de ese, están en importancia, si se puede decir así, los tres igual: el rol del esposo, el rol de la esposa, el rol de los hijos. Pero no es que uno sea más importante que el otro, sino solo el de Dios es el más importante. Solo el de Él. Todo esto que le estoy mencionando y estas 4 directrices: esposos que no asumimos nuestro rol, esposas que han tenido que asumir ese rol y que a final de cuentas no es el ideal, o esposas que han menospreciado ese rol que Dios les ha dejado, o que los hijos hayan sido empoderados a este punto. Todo esto es porque la familia no está siendo llevada en términos generales con los roles que Dios estableció para ella. Y entonces aquí es donde nos preguntamos, bueno, entonces ¿cuáles son esos roles que Dios estableció? Y miren qué impresionante es que Dios en su palabra nos dice cuáles son esos roles. ¿Cuáles son? Número 1, el rol más importante y sobre el cual debe girar todo en torno a él es el rol de Dios mismo. Versículo, ahora sí por favor, Efesios 5, versículo 18. Al versículo 21. El rol más importante y sobre el cual debe de girar todo es el rol de Dios. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí hay una exhortación primaria, la que aparece en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y luego dice, antes bien, sed, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? Sed llenos del Espíritu. Es decir, hermanos, y de esto hablábamos un poquito el día de ayer. Lo que queremos decir, lo que estamos tratando de dar a entender es que debemos de darle el lugar más importante en la familia a Dios. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos controle completamente y que podemos entenderlo así. En parte a eso se refiere el ser llenos del Espíritu, que el Espíritu Santo nos controle verdaderamente, que nos llenemos de la palabra de Dios, que nos llenemos de lo que Dios dice, de lo que es su voluntad revelada, para que cuando tengamos que tomar una decisión, tomemos una decisión sabia, una decisión guiada por el Espíritu Santo. Es muy interesante que antes, exactamente antes, en esta carta a los Efesios, exactamente antes de dar las instrucciones sobre el funcionamiento del matrimonio y de la familia, el Señor dice a través del apóstol Pablo que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Que no es otra cosa que darle al Señor el lugar más importante en nuestra vida. Y yo le pregunto una cosa, querido hermano, recuerde, yo no lo conozco, no le conozco completamente, conozco algunos de ustedes un poco, lo que he podido platicar con ustedes, que por cierto ha sido una bendición enorme para mí el pasar tiempo con algunos de ustedes. Quisiéramos poder tener el tiempo para pasar tiempo con todos, ¿verdad? Para poderles conocer,
Nada más que mi cuerpo no me daría para eso, ¿verdad? Si yo le decía a Asgar el día de ayer, mi esposa me va a decir, tú no ibas así, este saco me cerraba muy bien y no sé qué pasó, que ya no me cierra tan bien. Pero bueno, no, sí sé qué me pasó, ¿verdad? La birria, la tinga, los tacos de asada, los tacos de todo eso, ¿verdad? Es lo que me ha... Y dijo alguien, y lo que me falta. Ha sido una bendición pasar tiempo con ustedes, pero no les conozco a todos. Y aquí le lanzo una pregunta, querido hermano. Contesta en su corazón. No tiene que decir nada audiblemente, no tiene ni siquiera que asumir o asentir, perdón, con su cabeza, con alguna fracción en su rostro. ¿Está presente Dios en su familia? Y no estoy diciendo aquí que Dios no sea omnipresente. Entendemos que Dios es omnipresente. La Escritura nos da esa perfección de nuestro Dios, nos habla de esa perfección de nuestro Dios. Él es omnipresente. No me refiero a eso, sino considera usted a Dios en su vida. ¿Le da espacio a Dios en su familia? Y la otra pregunta sería, ¿el lugar que usted le da a Dios en su vida es el lugar más importante? O analicemos, ¿serán los hijos? ¿Será la mamá? ¿Será el papá? ¿Serán los abuelos? ¿Serán los tíos? ¿O será alguien más? O es más, hasta me atrevo a decir, ¿o será algo como el entretenimiento? ¿Será algo? ¿Quién tiene, amados hermanos, quién tiene el lugar más importante en nuestra vida? Como le decía ahorita, de allí en fuera, pasando de Dios, los demás roles podemos decir que son igual de importantes. Solo este primero se le puede definir como el más importante. Lo que quiero decir con esto es que para el correcto funcionamiento de la familia, tanto el rol del padre, y note esto, para el correcto funcionamiento de la familia, tanto el rol del padre como el rol de la madre y aún el rol de los hijos son igual de importantes. De tal forma que si alguno no cumple su rol como Dios lo estableció, no funcionará la familia como Dios quiere que funcione. En el orden que aparecen estos roles en esta porción, el primero que aparece después del de Dios, cuando dice sed llenos del Espíritu, el primero que aparece es el de la madre o el de la esposa. Así es que reclamos con el Señor porque Él inspiró su palabra, ¿verdad? Él fue el que estableció así en esta porción el abordar los temas de la siguiente manera. Porque en el versículo 22 empieza, y el preámbulo de esto lo menciona el versículo 21, ¿verdad? La manera en que se va a abordar esto lo establece el versículo 21 cuando dice, someteos unos a otros en el temor, ¿qué dice, hermanos? De Dios. En el temor de Dios, es decir, conscientes de que esto es lo que Dios ordena. Esto es lo que Dios manda. Y luego viene versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una manera muy práctica, queridos hermanos, de explicar lo que menciona este versículo. Porque el rol de la madre o la esposa, según lo que enseña este versículo o este pasaje, es el de ser ayuda idónea, según las palabras del mismo Señor, de nuestro Dios, en el Génesis. Cuando Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué dice después? Le haré ayuda idónea. Y recuerdo mucho el prefecto del instituto allá en Ciudad Mante, que él decía cuando abordaba este versículo, ¿verdad? Ayuda idónea y no ayuda demonia, decía. Ayuda idónea, dice. Y luego después, este pasaje en particular nos habla acerca de la sujeción. Pero recuerde por favor esto, querida hermana. Recuérdelo por favor, esto es algo que Dios lo plantea en el contexto de que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios, en el temor del Señor. Una manera muy práctica de explicar lo que la sujeción significa es entender que Dios le ha dado al varón, al marido,
la posición de ser cabeza de la familia, y sujetarse significa, escucha esto hermano, significa seguir el liderazgo del esposo. Eso es, seguir el liderazgo del esposo. Y aquí surge una gran pregunta, como alguien lo llegó a plantear en alguna ocasión. Entonces, ¿la mujer debe sujetarse a todo hombre varón? ¿A todo hombre varón? Y la respuesta a esta pregunta, la Escritura nos la da. No, no se deben sujetar a todo varón, se deben sujetar al liderazgo de su esposo. Eso es lo que Dios ha establecido. Y yo sé, ¿verdad?, que esto puede... Y mire, hermana, acabamos de pasar lo que fue el 8 de marzo y todo lo que sucedió y todo lo que ha venido sucediendo de un tiempo para acá. Pero esto es lo que Dios ha establecido. Y yo le animo a que haga usted, querida hermana, una cosa: ore constantemente por su esposo, para que su esposo ejerza el liderazgo que debe ejercer como Dios dijo que se debe de ejercer, no rehusándolo y no abusando de él, como Dios lo ha establecido. Ahorita vamos a ir a cómo. No crea que nada más se trata de ver la cuestión de la mujer, no, vamos a ver lo del varón también, porque no es cualquier cosa lo que Dios dice acerca del liderazgo, del rol del varón. Mire, vamos a ver algunos pasajes de una manera muy rápida. Aquí donde estamos, el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no a cualquier hombre, no a todo varón. ¿A quién? A sus propios maridos, dice la Escritura, y dice: como al Señor. Versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos un poquito más adelante, Colosenses, por favor, capítulo 3, versículo 18. Casadas, Colosenses 3, 18, estad sujetas, y note otra vez, el Señor enfatiza esto: estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Un poquito más adelante, Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 5. Voy a leer desde el 3 para poder contextualizar todo. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, y note esto otra vez, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿qué dice, hermana? Bueno, hermanos, ¿verdad? Mejor, porque si no va a decir la semana, el pastor nomás está con nosotros. No, ¿qué dice, hermanos? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y uno más, casi al finalizar la Biblia, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y versículo 5. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas. Y note, hermana, por favor, esto es interesante. El Señor es muy claro, el Señor hasta es enfático en esto: estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Brincamos al 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando como sujetas a quienes, a sus maridos. La indicación de la Escritura es muy clara. Regrese por favor a nuestro pasaje, que es Efesios 5. La instrucción de la palabra o del Señor a través de ella es muy clara. Debe la mujer estar sujeta a su marido, pero enfatizando esto: solo a su marido. Obviamente entendemos, ¿verdad?, y no debemos pasar por alto que la Escritura habla de diferentes
liderazgos, diferentes posiciones de autoridad, pero cuando hablamos de la sujeción en el hogar, si se puede decir así, es a su marido. Es aquí en donde el desarrollarse en un ámbito laboral puede llevarle a caer, ¿verdad?, a sujetarse a otro varón en cuanto al trabajo, pero si somos honestos, puede ser que por cuestiones de trabajo el liderazgo de uno y de otro se vea puesto en contraparte, y aquí hay que orar para que Dios siempre les dé sabiduría y entender que es mejor, ahora sí que como lo decíamos el día de ayer, obedecer a Dios antes que a los hombres. La única condicionante en cuanto a esto de sujetarse la presenta Colosenses 3:18, si se puede decir así, como la única condicionante. Volvamos allá. Y es muy interesante, si usted ha estudiado Colosenses y ha tratado de analizar lo que Pablo les escribió a los hermanos en Colosas, hay una gran cantidad de similitudes entre Colosenses y Efesios. De hecho, hay eruditos que dicen que Efesios es una ampliación, si se puede decir así, de los Colosenses, en donde el apóstol Pablo tomó los mismos temas de Colosenses, pero de una manera más detallada y de una manera más abierta habló de ciertas cosas. De hecho, hay quienes le llaman a Efesios la joya de la corona de las epístolas paulinas, por los temas tan sublimes que habla. Pero es muy interesante, si mal no recuerdo, son más de 40 versículos que, si los comparamos, se repiten entre Colosenses y Efesios. Y si usted se da cuenta, los temas son prácticamente los mismos, y por eso aparece, capítulo 3, versículo 18, lo que ya leíamos ahorita. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, y luego dice una frase muy interesante: como conviene en el Señor. Ese es, se podría decir, la única condicionante. Como conviene en el Señor. Y es el griego aneco, que se refiere a un principio vinculante a la ley moral de Dios. Es decir, queridas hermanas, si el esposo estaría en su liderazgo llevando o exigiendo algo que vaya totalmente en contra de los principios revelados en la palabra de Dios, si es algo que está en contra de lo que Dios dice, la mujer no está obligada a sujetarse. Pero si no se transgreden esos principios, la palabra de Dios dice que la sujeción debe estar presente, y que esa misma sujeción podría servir como un instrumento para ganar a su esposo para Cristo. Como conviene en el Señor. Porque la condicionante sería la que ya mencionamos varias veces ayer y hoy. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 3, el rol de Dios. Número 2, el rol de la madre o de la esposa. Número 3, el rol del padre o el esposo. ¿Cuál es ese rol? Volviendo por favor a Efesios, el capítulo 5, versículo 25 al 33. De hecho, desde el versículo 23 lo establece o lo menciona. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Brincamos al 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y las dos serán una sola carne.
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuál es el rol, queridos hermanos, del padre o del esposo? Hay dos cosas que se mencionan. Ser la cabeza. Eso está establecido desde un principio. Y hay si lo puedo decir así, un mandamiento principal que Dios nos da a los varones, a los esposos, en cuanto a nuestras esposas. Amarlas. Amarlas. El rol definido por Dios es el de ser cabeza, tanto de la mujer como de la familia en general. Y esto pudiera parecer un tanto injusto por lo que se acaba de mencionar en cuanto a la mujer. Pudiera sonar para algunos como si hubiera una preferencia de parte del Señor. Sin embargo, queridos hermanos, tenemos que estar conscientes que este tema ha sido muy mal entendido y muy mal practicado. Eso de ser cabeza, eso de ser el líder de la familia o del matrimonio, es algo que se ha mal entendido y se ha mal practicado. Porque cuando la Biblia habla de cabeza, cuando la Biblia habla de autoridad, queridos hermanos, varones que estamos aquí, Dios nos está hablando de que nos ha conferido una tremenda responsabilidad a nosotros los varones. No es que en tu casa se va a hacer lo que tú dices, sino más bien es que tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios por lo que hicimos con nuestra familia. Y eso no es cualquier cosa. Esa es una gran responsabilidad que Dios nos ha conferido a nosotros los varones. De tal forma, hermanos, que la palabra de Dios dice que de alguna manera el varón le vamos a dar cuentas a Dios por nuestra familia. Como decíamos hace unos momentos, la cuestión de la autoridad conferida al esposo tiene que ver con el liderazgo que debemos tener los varones en la familia, tanto con la esposa como con los hijos. El deber más grande de un padre hacia su familia es el amarlos. Claro, el punto de partida de amar a la familia, el punto de partida de amar a la esposa es amar a Dios. Eso es lo primero. Amar a Dios. Por eso dijimos que el rol más importante es el de Dios. Amarlo a Él, pero también amar a la esposa y amar a los hijos. Ahora, le digo una cosa. O le invito a que hagamos una cosa. ¿Cómo dice la Biblia que debe ser ese amor? Debe de ser... Son 4 puntos muy sencillos y muy rápidos que le voy a compartir. Debe de ser, varones, el amor que debemos tener por nuestra esposa y por nuestra familia debe de ser un amor sacrificial o sacrificado. El versículo 25, aunque en un sentido es muy simple, a la misma vez es muy profundo. Podemos leerlo en fracciones de segundos o en unos cuantos segundos, pero lo que implica o lo que dice es sumamente profundo. Maridos, versículo 25, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Wow. Si me deja usar una frase bien coloquial, la vara, el Señor nos la puso muy alta. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Juan Crisóstomo llegó a decir o a explicar esto de la siguiente manera. Se lo comparto brevemente. Oíd también la medida del amor, dijo él. ¿Quieres tú que tu esposa te sea obediente como la iglesia lo es a Cristo?
entonces ten tú el mismo cuidado providente por ella que Cristo muestra por su iglesia. Sí, incluso si te fuere necesario dar tu vida por ella, más aún, ser despedazado 10,000 veces, más aún, soportar y sufrir cualquier padecimiento que fuere, no lo rehuses. Aunque sufras todo esto, ni siquiera entonces habrás hecho nada que se aproxime a lo que hizo Cristo por su iglesia. Wow. Porque tú estás haciendo esto por alguien a quien ya estás unido, pero Él lo hizo por alguien que le había vuelto la espalda y lo odiaba. Del mismo modo, termina diciendo Él, del mismo modo en que puso a sus pies a aquella que le había vuelto la espalda, que lo odiaba, que lo menospreciaba y que lo desdeñaba, y no lo hizo mediante amenazas, ni por violencia, ni por terror, ni por nada así, sino por su infatigable afecto, y gloria a Dios por él. Por su infatigable afecto, así compórtate tú para con tu esposa. Sí, aunque la veas que te mira con desprecio y te llegue a desdeñar y te escarnezca, sin embargo, por tu gran solicitud por ella, por afecto, por bondad, podrás ponerla a tus pies. Sí, aunque sufras lo que sea por ella, no la censures, porque tampoco Cristo hizo tal cosa. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Verdad que no es cosa tan sencilla eso de ser la cabeza de la familia? ¿Verdad que no es, queridas hermanas, lo digo con muchísimo respeto, verdad que no es cualquier cosa esto de estar sujeto a aquel que fue puesto por cabeza? O, ¿verdad que no es cualquier responsabilidad que Dios le confirió al varón? Amar a la iglesia, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Un amor sacrificado. Número 2, debe ser un amor solícito. Dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a ¿qué, hermanos? Como a sus mismos cuerpos. Yo sé que a veces algunos pareciera que no amamos mucho a nuestro propio cuerpo, pero a final de cuentas realmente lo amamos porque lo sustentamos. Comemos para sustentarlo, descansamos para sustentarlo, en ocasiones no como quisiéramos, en ocasiones no como debiéramos hacerlo, pero lo seguimos haciendo, seguimos sustentando nuestro cuerpo. Y dice el Señor, así como sustentamos a nuestros cuerpos, así debemos estar solícitos para amar a nuestra esposa. Un amor que sea tan cotidiano como es de cotidiano el cuidado que le damos a nuestro cuerpo. Lo alimentamos, le damos descanso, le damos medicamentos si estamos enfermos, lo arreglamos prácticamente todos los días. Así debe ser nuestro amor hacia la esposa y hacia los hijos. Un amor sacrificial, un amor solícito, debe ser también un amor permanente, constante y presente. Permanente, constante y presente. Y número 4, debe de ser un amor motivado, porque la relación y el amor entre el esposo y la esposa es un cuadro del amor de Cristo por su iglesia. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude a que nuestro matrimonio y nuestra familia le dé gloria a Dios. Desde hace ya varios años, literalmente desde el momento en que su servidor tuvo la gran responsabilidad de enrolarme en ese maravilloso compromiso y esa maravillosa relación que es el matrimonio, el Señor me dio la oportunidad de empezar a preparar a las parejas de nuestra iglesia que se iban a casar. Yo soy el que doy las llamadas pláticas prematrimoniales.
Y una de las cosas que yo constantemente les digo a las parejas que van a casar, que están planeando eso, una de las primeras cosas es que les digo, felicidades. Porque ustedes están queriendo hacer las cosas bien delante de los ojos de Dios. Porque ahora, y más últimamente, las parejas no quieren casarse. Prefieren, déjenme usar una expresión bien coloquial. Espero que no la entienda de una manera vulgar, sino de la manera más coloquial posible, ¿verdad? Quieren calarse. Y hasta dicen así, a ver si chicle y pega, ¿verdad? ¿Has escuchado eso? A ver si nos hallamos. Y si nos hallamos, bueno, ya veremos. Y ese ya veremos nunca llega. Las parejas no se quieren casar actualmente. Es una de las cosas que yo les digo cuando llegan conmigo y me dicen, pastor, queremos prepararnos, queremos tener esas pláticas, unas felicidades, porque ustedes están haciendo algo que las parejas ya no quieren hacer. Y además de trabajar con esas parejas que están preparándose para casarse, he tenido la bendición de trabajar también con las nuevas parejas, es decir, matrimonios jóvenes. Y yo les he enfatizado esto a los matrimonios jóvenes. Miren, estamos en un punto de la historia en donde nosotros tenemos una gran responsabilidad. Somos nosotros quienes les vamos a poner el ejemplo a los jóvenes que tienen esa resistencia de casarse. Somos nosotros los que tenemos que mostrarles con nuestra vida, con nuestro matrimonio, que el matrimonio si es algo bueno, si es algo deseable, si es algo que se puede hacer para la gloria de Dios y se debe hacer para la gloria de Dios. Lo tienen que ver en nosotros. Y es maravilloso cuando llegan jóvenes y te dicen, oye, pastor, ¿cómo le hacen esto? ¿Qué hacen con aquello? Me sorprende, yo quiero algún día tener un matrimonio como el suyo. Y a veces uno por dentro dice, híjole, es que si supieras a veces con las cosas que hemos batallado, pero es maravilloso que te lleguen y te digan, yo quiero tener algo así, porque tú dices, bueno, por lo menos les estoy enseñando que hay matrimonios que pueden ser para la gloria de Dios, y que se pueden disfrutar y que se pueden llevar de la manera correcta. Y en realidad esa es responsabilidad de todo matrimonio, no nada más de los jóvenes, de los matrimonios jóvenes, de todo matrimonio. Mire, el punto número 4, o el último rol de los que vamos a hablar, es el rol de los hijos. Y es algo muy sencillo. No voy a profundizar mucho en esto porque mañana lo vamos a hacer, si Dios lo permite, ¿verdad? Si el Señor nos permite y nos concede vida el día de mañana, en el primer mensaje estaremos hablando de esto, pero lo voy a mencionar porque el mensaje completo incluye esto. Es el rol de Dios, el más importante. Es el rol de la esposa, el sujetarse a su marido. Es el rol del esposo, el ser cabeza de la familia, el ser cabeza de la esposa, ¿verdad? El ser la autoridad con todo lo que esto implica. Y número 4, el rol de los hijos. ¿Y cuál es el rol de los hijos? Efesios capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ¿qué dice, hermanos? Justo. 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y nos pasamos hasta el 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En realidad, no hay mucho que explicar en cuanto a esto. Lo que los hijos deben hacer es someterse al liderazgo de sus padres o de su padre. Y si vamos a hablar de los dos, es atender a la instrucción de la madre. El rol de los hijos es dejarse guiar por aquellos que les aman, humanamente hablando, ¿verdad? Más que nadie en el mundo, porque cuando hablamos en términos generales y entendemos lo que es el amor de Dios y somos el objeto del amor de Dios, nos damos cuenta que el amor más grande que alguien puede tener por nosotros es el amor de Dios hacia nosotros. Pero humanamente hablando, cuando hablamos
terreno o en el plano horizontal, es dejarse guiar por aquellos que les aman más que nadie y que buscan lo mejor para ustedes, sus padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero le digo, mañana vamos a profundizar un poquito más. Solamente termino con esto. Hoy ha sido un buen día para que nosotros podamos hacer este análisis. ¿Cómo está la familia en términos generales? ¿Y cómo está mi familia en el término particular? ¿Estamos funcionando como Dios quiere que funcionemos? ¿Se están llevando a cabo y se están cumpliendo los roles que Dios estableció? Es decir, ¿es Dios el más importante? El padre, o más bien dicho, en el orden que lo vimos, la madre está sujeta, la esposa está sujeta al esposo, el padre, el esposo está siendo cabeza de la familia y está cumpliendo con ese liderazgo y está amando a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y los hijos estamos siendo obedientes a nuestros padres aun cuando tal vez ya no estamos en casa con ellos, y como lo vamos a ver mañana, les honramos como los padres que siguen siendo de nosotros. Y si algo de esto no está funcionando, quiere decir que nuestra familia no está funcionando del todo como Dios quiere. Y probablemente es porque hemos sucumbido ante ese peligro de ignorar y no cumplir o no seguir los roles establecidos por Dios en cuanto a la familia. Hagamos una oración, hermanos, para terminar, por favor. Por favor, Señor, nuevamente te pido que bendigas este tiempo, Señor, de reflexión, de meditación y de invitación. Tu palabra, Señor, aún muy a pesar de el hombre, que en este caso, Señor, he sido yo el que ha estado tratando de comunicar tu palabra. Tu palabra, Señor, es suficiente para obrar en nuestro corazón. Y ella misma dice, Señor, que cuando ha sido enviada, no regresa a ti vacía. Y yo sé, no por mí, Señor, estoy bien consciente de esto, no por mí, sino por tu palabra misma. Yo sé que has hablado a nuestros corazones el día de hoy. Y cada quien sabe qué es lo que tú le has mostrado. Lo que yo te puedo pedir solamente, Señor, en este momento, desde lo más profundo de mi ser, es que nos ayudes a atender a lo que tú nos has enseñado en tu palabra, a responder a ella, Señor. Que si hay alguna decisión que alguno de nosotros deba de tomar, que se tome esa decisión con arrojo, con valentía y con responsabilidad delante de ti. Te suplico, Señor, en esta noche, por cada familia aquí representada, por cada familia aún aquí presente, te ruego, Señor, que nos libres de este peligro de no entender, o más bien dicho, primeramente de ignorar y de no atender a esos roles, de no seguir esos roles que tú has establecido. Te ruego, Padre, por cada varón que está aquí, que le ayude, Señor, a fungir como esa cabeza que tú has puesto, como esa autoridad de gran responsabilidad delante de ti. Te ruego, Señor, por cada hermana que está aquí, que tiene esa bendición de ser esposa y algunas de ellas, Señor, ser madres, que les ayude, Señor, a cumplir ese rol que tú has establecido en tu palabra y a poder llevar las cosas como tú lo estableces. Ayúdalas. Te ruego, Señor, por cada hijo, cada hija aquí presente, que nos ayude, Señor, sin importar cuál es nuestra situación en este momento, si estamos en casa de nuestros padres o no, si los tenemos a nuestros padres, si tenemos alguno de ellos, ayúdanos
a entender ese rol de obedecerlos y de honrarlos, porque esto es justo delante de tus ojos, Señor. Por favor, bendice tú a cada familia y bendice este pequeño momento de educación. Así como están sus ojos cerrados, su rostro inclinado, le pregunto, querido hermano, ¿el Señor ha hablado a su corazón? ¿El Señor le ha mostrado algo? No tenemos el tiempo para tal vez escucharle, tal vez aconsejarle particularmente sobre lo que Dios le ha mostrado, pero sí tenemos un tiempo en donde podemos, cada uno de nosotros, ir delante de Dios en esta oración y decirle, Señor, aquí estoy, me has hablado, gracias porque me has hablado, ayúdame con esto, con lo que me has hablado. Y yo quisiera preguntar, ¿habrá alguna hermana a la que Dios le ha hablado en cuanto a eso de su rol como ser ayuda idónea, como estar sujeta a su marido, como conviene en el Señor, dice la Escritura en Colosenses? Y que el día de hoy, valientemente, y si lo hago así, hermanos, es porque fue el orden en que lo vimos, el orden que aparece en Efesios 5. Y se podría poner de pie en este momento y simplemente decirle al Señor, Señor, he entendido que me has hablado y aquí estoy, solamente quiero pedirte que me ayudes en esto que me has mostrado. ¿Habrá alguien así? ¿Por qué no se pone de pie ahí en su lugar? Va a orar, no se preocupe, no vamos a pasar hoy al frente, no, simplemente es orar usted en su corazón con Dios, si el Señor ha tratado con usted en su corazón. ¿Habrá alguien? Póngase. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. ¿Habrá ahora algún varón que también, de la misma manera, el Señor le ha mostrado algo en cuanto a esto de ser cabeza, de ser autoridad? Si es así, ¿por qué no se pone de pie y desde su corazón usted sigue orando, pero puesto de pie, sigue orando y diciéndole al Señor, Señor, ayúdame? Entiendo cuál es mi responsabilidad, entiendo lo difícil que es, ayúdame, Señor, te necesito. Amén, gracias a Dios. ¿Quién más? Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. ¿Habrá alguien? ¿O habrá algún joven, alguna señorita? Que el Señor, aunque yo sé que fue muy poco lo que vimos, porque mañana lo vamos a profundizar un poquito más, pero habrá alguien de los jóvenes, de las señoritas aquí presentes, que dirá, Señor, he entendido que me has hablado, necesito de tu ayuda en esto. Ayúdame a ser obediente a mis padres, ayúdame a honrar a mis padres. Aquí estoy. ¿Habrá alguien más así? Ponte de pie para que ores a Dios. Mire, cuando nosotros hacemos una invitación, si lo hacemos, es porque en ocasiones nosotros los humanos necesitamos tomar pasos de acción. Yo sé que lo que importa es el corazón, yo sé que lo que importa es la convicción que el Espíritu Santo genera en nuestra vida, pero muchas de las veces necesitamos tomar un paso de acción para demostrar que el Señor ha estado trabajando en nuestra vida. Y por eso hacemos esto, y por eso le digo una última vez, habrá algún joven, alguna señorita que se pone de pie y dice, yo he entendido, Dios me ha hablado, ayúdame, Señor. Déjeme orar para finalizar este tiempo y simplemente agradecerle al Señor por la bendición que he tenido de compartir este mensaje con ustedes. Padre, tú sabes la obra que has realizado en nuestro corazón, en nuestra vida. Nuevamente, por última vez en esta noche, Señor, por lo menos de parte de tu servidor, yo te pido que tú bendigas a cada familia, Señor, aquí representada, aquí presente, y que tú, Señor, nos ayudes a seguir esos roles que tú has establecido en tu palabra. Que nos perdones cuando no lo hemos hecho como tú lo mandas, y que nos ayudes a hacerlo, Señor, como tú lo has establecido. Te lo suplico, te lo ruego y te agradezco este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar.